¡Llegó él! ¡Eh! Llegaste. Llegué. Estaba a punto de grabar el Q&A sola. Llegué y Fran tenía todo instalado. Sí. Estaba enfocando como... Había puesto un palo para Un enfocar. palo. No tenía nadie con quien enfocar. No. Mírate. No, yo también te quiero. Ay, ¿qué? Hueles a productos. Como pueden ver, ahora tengo una chaqueta encima del polerón que he usado todos los días. Q&A. Ed no sabe qué preguntas seleccioné. Viviana Villarroel pregunta: ¿cuál fue la primera impresión del otro? Que era muy linda. ¿En serio? En verdad, te encontré muy atractiva. Esa fue la primera impresión. Y que era un poco mal genio. Sí, es que me conociste en una situación en que estaba enojada. Pero sí. Mi primera impresión de ti fue... wow, muy interesante y con muy buen sentido del humor. Me siento halagado. Sí, y tus anteojos me encantaban. Porque no sé si saben, pero Eduardo usa anteojos grandes desde el... 2003. 2003. Así que sí, pues en el 2003 era un poco extraño ver gente con lentes tan grandes. Yo no conocía a alguien que usara lentes grandes en esa época. Ay, este es misionario ahora. O sea, eran los lentes de mi abuela, por eso los empecé a usar. No tenía dinero para comprar unos marcos nuevos y empecé a usar los de mi abuela y... eso. Tu abuela tenía caleta de onda. Sí. Magdalena Bordali, que acaba de comprar mi libro, gracias. Felicidades Magdalena, compraron un buen libro. Te pasaste. Pregunta: ¿qué es lo que más echan de menos de vivir en Chile? Dejando de lado obviamente la familia y los amigos y gente como importante, yo echo de menos la fruta, la palta y... Esto es muy tonto, pero extraño saberme todos los recorridos de las micros y los buses. Lo extraño como... conocer una ciudad como la palma de tu mano. Conocerla súper bien. Hay zonas de Santiago en las cuales tú me puedes botar así como... Me pones una capa en la cabeza y me botáis a una zona cualquiera de Santiago, me saco la capa y sé volver a mi casa. No me pasa en otra ciudad. Ah, obvio. Echo de menos Pero eso, sí. como el hecho de poder ubicarme perfectamente, saber dónde estoy, para dónde tengo que caminar para llegar a mi casa, es algo que echo de menos. Vicente del Río pregunta: ¿qué estereotipo de escolar eran cuando chicos? Yo le era el estereotipo ñoño, mega ñoño. Yo era el del estereotipo de niña que veía anime y dibujaba anime y que todas las compañeras le pedían dibujos de ellas mismas. Y en general era una... fui como una estudiante muy... ¿Cuál es la palabra? Como... Era una estudiante muy despistada, como que me sentaban al lado de la ventana y yo no ponía mucha atención en clase o dibujaba mucho en clase, pero era muy ñoña en general. En los últimos años de colegio creo que más que ñoño pasé a ser como el silencioso. O sea, era como divertido y todo, pero ya en los últimos años era como el silencioso que tenía como otros hobbies. En los últimos años de colegio yo estaba ya... Yo tocaba tornamesa, coleccionaba vinilo, me gustaban como bandas que nadie escuchaba. Todo lo que hoy en día es como hipster, en esa época no se sabía el término hipster. Yo era así nomás, ¿cachai? Usaba como tenía mi onda, me gustaban cosas que a nadie le gustaban, pero no era como... No lo andaba diciendo a nadie, no me importaba que nadie lo supiera tampoco, era como mi onda nomás. Era tu mundo personal y secreto. Era mi mundo, yo coleccionaba vinilo a los 16 años y era mi onda nomás, era lo que me gustaba hacer. Y sin plata me iba a las ferias de cosas usadas y nadie compraba vinilo en esa época, no eran cool. Los vinilos eran como, ¡ay, qué viejo! Como que no costaban nada. Entonces empecé a armar mi colección cuando era muy chico. Era como el ñoño silencioso, pero no ñoño así como... sino como ñoño medio como alejado. Y jugabas caleta de rol. Sí, jugaba mucho rol. Juego rol, vengo de jugar rol, ahí Yo estaba. voy a jugar rol. Estaba jugando rol con mis amigos por Google Hangouts. ¿Ustedes piensan que Eduardo estaba teniendo un panorama intenso y violento en un sábado por la noche? Más no, estaba jugando rol por Skype. Fue intenso y Con sus violento. amigos. En la imaginación. Sí, claro, luchamos contra unos vampiros y todo, fue súper intenso. El mismo viste niño. Déjame. Eso fue. Eduardo Ya, hoy día no salió nada no saliste nada en el video de hoy. No creo que salga, No. nunca me grabaste, nunca me grabé.
Como que edité el Vlogmas, después nos fuimos a la casa de la Angie, Y se yo me fue. fui a reparar la guitarra y me fui a jugar rol y volví. Sí. De hecho nos tenemos que poner al día con muchas cosas, así que No hemos hablado nada. te invito a que Estamos de nuevo vayamos a la haciendo el gesto de cocina. hacer así. Sí. ¿Vamos a ponernos al día en la cocina? Ya, no. Vamos a comer, tengo mucha hambre. Ya, acá. Yo ya comí. Los niños ya lo vieron. Ja, 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 ja. Ya, adiós. Adiós. Pero, Adiós, adiós, Ah. adiós. Adiós, adiós. ¿me voy a dejar solo? Sí. Voy a apagar nuevamente. A nadie le interesa saber tu historia, Eduardo. Pero tengo tanto que contar. Bueno, hoy día estamos jugando Ravenloft, que es un juego que es de AD&D, pero transformamos a unas reglas propias. Y el juego